Hola a todos y a todas. En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio del juicio oral. Y en particular vamos a estudiar sus distintas actuaciones o trámites. Para ello hay que comenzar distinguiendo por un lado las actuaciones previas a la audiencia de juicio oral y por otro lado las actuaciones que se hacen propiamente en la audiencia del juicio oral. Comencemos con las primeras. Antes del desarrollo de la audiencia de juicio oral, tiene que tener lugar naturalmente la recepción del auto de apertura del juicio oral en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. O sea, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal tiene que recibir el auto de apertura del juicio oral que es emitido, como ustedes bien sabrán, por el juez de garantía. Ahora bien, ¿en qué oportunidad tiene que recibirlo? ¿O en qué oportunidad el juez de garantía tiene que remitirlo? Frente a eso se hace cargo el artículo 281, inciso primero del Código Procesal Penal, que dispone: el juez de garantía hará llegar el auto de apertura del juicio oral al tribunal competente dentro de las 48 horas siguientes al momento en el que quedare firme. O sea, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal que dicta este auto de apertura del juicio oral, dentro de las 48 horas siguientes a que esta resolución quede firme, tiene que remitirla al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, que será competente. Bien, esa sería entonces la primera actuación previa a la audiencia de preparación, frente a la audiencia de juicio oral. Una segunda actuación previa es el ingreso de la causa al rol interno del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. O sea, una vez que se remite el auto de apertura, se tiene que realizar el ingreso de la causa al rol interno del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal particular y someterlo al sistema informativo de apoyo de la gestión judicial, conforme dispone el artículo 281, inciso tercero del Código Procesal Penal, como también el artículo 17, inciso cuarto del Código Orgánico de Tribunales. Este ingreso de la causa se hace con la finalidad de que se distribuya aquella causa, digamos, dentro de alguna de las salas del tribunal. Entonces, este ingreso de la causa se hace para efecto de su distribución. Y luego, otra actuación previa al inicio de la audiencia de juicio oral es la resolución del presidente de la sala del Tribunal de Juicio Oral competente, en donde la causa se hubiere distribuido, en donde la causa se hubiere radicado. Entonces, por último, otra actuación previa a la audiencia de juicio oral propiamente tal es la resolución del presidente de la sala, en donde la causa ya se hubiera distribuido. Esta resolución contiene las siguientes menciones. En primer lugar, la fecha de la audiencia. Esta fecha de la audiencia de juicio oral debe desarrollarse no antes de 15 días ni después de 60 días desde la notificación del auto de apertura del juicio oral. Entonces, fíjense, lo primero que debe contener esta resolución dictada por el presidente de la sala es la fecha de la audiencia de juicio oral. Esta audiencia, tiene que tener lugar dentro de los 15 días hasta los 60 días desde la notificación del auto de apertura del juicio oral. Bien, en segundo lugar, también debe contener el nombre de los jueces que integran la sala, el nombre de los jueces que van a integrar la sala. Y en tercer lugar, también debe contener la citación a los intervinientes para que asistan a la audiencia, para que comparezcan a la audiencia. Entonces, una tercera mención es la citación, o si se quiere, la notificación de los intervinientes a la audiencia. Ahora, en particular, respecto del imputado, tiene que al menos esta citación haberse practicado con 7 días de anticipación. Entonces, el legislador establece que respecto del imputado, esta citación tiene que haber sido al menos dentro de los 7 días antes del desarrollo de la audiencia. O si no, significaría indefensión. Bien, eso entonces respecto de las actuaciones previas a la audiencia de juicio oral. Veamos a continuación los distintos trámites que componen la audiencia de juicio oral propiamente tal. En primer lugar, tiene lugar la apertura del juicio oral. En primer lugar, tiene cabida la apertura del juicio oral, en donde el tribunal competente se va a constituir el día y hora fijado en la audiencia, la cual consta, digamos, en esta resolución del presidente de la sala, y una vez que verifique la asistencia del fiscal, del acusado, del defensor y de los demás intervinientes, va a abrir el juicio oral, va a darle apertura al juicio oral. En todo caso, también el tribunal va a tener que comprobar si están disponibles los testigos,
los peritos, los intérpretes y todas las otras personas citadas, digamos, a la audiencia. Y una vez que compruebe la disponibilidad de todas esas personas, todas las personas que de algún modo tienen que participar en la audiencia, va a declarar iniciado el pleito, va a declarar iniciado el juicio conforme dispone el artículo 285 del Código Procesal Penal. Bien, 325. Apertura del juicio oral. Dice, el día y hora fijados, el tribunal se constituirá con la asistencia del fiscal, del acusado, de su defensor y de los demás intervinientes. Asimismo, verificará la disponibilidad de los testigos, peritos, intérpretes y demás personas que hubieran sido citadas a la audiencia y declarará iniciado el juicio. Bien, eso entonces sería el primer trámite dentro de la audiencia de juicio oral, la apertura del juicio oral. Luego viene la fijación del objeto del debate y las medidas previas, en donde el presidente de la sala debe señalar, por un lado, las acusaciones objeto del juicio contenidas en el auto de apertura del juicio oral, que puede ser la acusación fiscal, la adhesión a la acusación o las acusaciones particulares en su caso. Esto en función del principio de congruencia. Y también el juez presidente tiene que hacer una relación, si se quiere, de las demandas civiles que existieran. Entonces, una vez iniciado, digamos, el pleito, señala el inciso segundo, una vez iniciada la audiencia, indica el inciso segundo del artículo 325, el presidente de la sala señalará las acusaciones que deberán ser objeto del juicio contenidas en el auto de apertura del juicio oral, advertirá al acusado que deberá estar atento a lo que oirá y dispondrá que los peritos y testigos hagan abandono de la sala de la audiencia. Seguidamente va a concederá la palabra al fiscal para que exponga su acusación, al querellante para que sostenga la acusación, así como la demanda civil si se hubiere interpuesto. Entonces, fíjense, el juez tiene que necesariamente advertirle al acusado que tiene que estar atento a lo que va a oír durante la audiencia, y los peritos y testigos presentes van a tener que hacer abandono de la sala de la audiencia a la espera, digamos, de que sean citados finalmente a declarar dentro del pleito. Entonces, fíjense, el segundo trámite es la fijación del objeto del debate, en donde el juez presidente va a hacer una pequeña relación en torno al objeto de esta audiencia, que bien va a tener que decir relación con la acusación, con la adhesión o con las acusaciones particulares, como también la demanda civil en caso de que ésta exista. Por otro lado, el juez le va a tener que advertir al acusado que tiene que estar atento a todo lo que se va a discutir en esa audiencia. Bien, luego vienen los alegatos de apertura, Esto aparece en el inciso final, digamos, del artículo 325, que señala: seguidamente concederá la palabra al fiscal para que exponga su acusación, al querellante para que sostenga la acusación, así como la demanda civil si lo hubiera interpuesto. Entonces, una vez que ya se fija el objeto del debate, el tribunal, el juez presidente, tiene que concederle la palabra al fiscal para que exponga su acusación. Ahora, una vez efectuados los alegatos de apertura del fiscal y del querellante, el acusado tiene la posibilidad de ejercer su defensa. Una vez ya realizados estos alegatos de apertura del fiscal y del querellante, el acusado tiene la posibilidad de ejercer su defensa, efectuando los planteamientos y alegaciones que estime pertinentes, lo cual se debe leer en armonía con lo dispuesto en el artículo 8 del Código Procesal Penal. Bien, luego corresponde naturalmente el alegato de apertura por parte del defensor. Luego corresponde el alegato de apertura del defensor, esto dado que uno de los principios que informa al juicio oral es precisamente la bilateralidad de la audiencia, de modo que las partes se sitúan en un estándar o en un escenario de igualdad, de modo que si una parte tiene un derecho, la contraria también lo tiene. Ahora, finalmente, el acusado podrá prestar declaración en este mismo contexto, digamos, pudiendo manifestar libremente lo que estime conveniente respecto de la o las acusaciones en su caso. Ahora, luego va a poder ser interrogado, digamos, este acusado
directamente por el fiscal, por el querellante o por el mismo defensor, en ese mismo orden. O sea, una vez que el imputado o acusado declara, puede ser interrogado directamente por el fiscal, por el querellante y por el defensor. Adicionalmente, y esto es muy excepcional, los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal pueden formularle preguntas a este acusado que está declarando, pero esas preguntas únicamente deben estar destinadas a aclarar sus dichos. Por lo tanto, las preguntas no pueden inducir a respuestas novedosas, a respuestas que no han sido objeto, digamos, de cuestionamiento previo. Bien, una vez finalizados los alegatos de apertura, tiene lugar la rendición de prueba, la rendición de la prueba. Entonces, concluidas las actuaciones de los intervinientes en la forma de alegato de apertura y las contrainterrogatorios y todo lo que se quiera, va a corresponder que ante el tribunal, mejor dicho, se rinda la prueba ofrecida y previamente declarada admisible en la audiencia de preparación de juicio oral. Solamente se puede rendir la prueba que ha sido previamente admitida en la audiencia de preparación de juicio oral y ha quedado en esos términos constatado, digamos, en el auto de apertura del juicio oral. Fíjense una norma relevante que establece el artículo 340, inciso segundo, del Código Procesal Penal, que dice relación precisamente con la importancia de la prueba o de la rendición de prueba en el juicio oral. Dice: el tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral. El tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba ofrecida durante el juicio oral. O sea, si se rindió prueba en la audiencia preparatoria, en la audiencia de formalización o en cualquier otra etapa distinta al juicio oral, no va a ser tomada en cuenta por parte del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. ¿Por qué? Porque explícitamente el artículo 340 señala: el tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral. Lo repito por última vez: el tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral. Bien, esto se ha de entender sin perjuicio naturalmente de las convenciones probatorias como también de las pruebas anticipadas que hayan tenido lugar. Bien, veamos a continuación los principales, digamos, medios de prueba que regula el legislador dentro del contexto del juicio oral. En primer lugar, los testigos, que se encuentran regulados en los artículos 298 y siguientes del Código Procesal Penal. El testigo, grosso modo, es cualquier persona que tiene conocimiento en relación con un hecho. El testigo es toda persona que tiene conocimientos, digamos, importantes en relación con un hecho. Algunas observaciones que podemos realizar en relación con los testigos son los siguientes. En primer lugar, los testigos tienen el deber de comparecer y de declarar. O sea, tienen dos grandes obligaciones. Por un lado, la obligación de comparecer y por otro lado, la obligación de declarar. Ahora bien, hay ciertos sujetos que en razón de su autoridad o su condición están eximidos de comparecer. Tal es el caso del presidente de la República, los ministros de Estado, los expresidentes de la República, los generales en jefe del ejército, de las Fuerzas Armadas, etc. Como también las personas postradas, las personas que se encuentran en una imposibilidad absoluta física y material para poder comparecer ante el tribunal. Esas personas, digamos, están eximidas del deber de comparecencia. Otra observación que pudiésemos señalar en relación con los testigos es que los testigos que carecen de medios suficientes para poder comparecer y declarar tienen derecho a que se les pague anticipadamente un dinero, digamos, para que puedan finalmente comparecer y declarar y puedan así, digamos, cumplir con sus obligaciones. Ahora, ¿quién le tiene que pagar a estas personas? ¿Quién le debe pagar al testigo? La parte que lo cita, la parte o el interviniente que lo cita. Si el Ministerio Público es quien citó a estos intervinientes, bueno, él tendrá que ser quien pague. Otra observación en relación con los testigos es que hay ciertas personas que pueden comparecer, pero no están obligados a declarar. Entonces hay ciertas personas respecto de las cuales existe la obligación de comparecer, más no existe la obligación de declarar.
Tal es el caso del imputado, el cual no puede ser obligado a declarar en cuanto a la autoincriminación. Entonces el imputado no puede ser obligado a declarar autoincriminándose. Eso se encuentra consagrado tanto a nivel legal como también a nivel de derecho internacional, que se encuentra recogido en nuestra Constitución conforme dispone el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución actual. En segundo lugar, tampoco, digamos, van a tener el deber de declarar las personas que tienen el deber de guardar silencio, o guardar secreto, mejor dicho. Tampoco van a poder ser obligadas a declarar a aquellas personas que tienen el deber de guardar secreto y que no están, por supuesto, obligados a revelarlo. La gran excepción, digamos, a esta situación es la del artículo 200. A ver. No encuentro el artículo en este momento. Pero bueno, existe una excepción, digamos, en donde existen personas, digamos, testigos conforme a los cuales, a pesar de estar obligados a guardar silencio, no se van a tener que de igual manera declarar. Pero es una excepción muy calificada, de muy poca ocurrencia, pero la regla general, que es lo que ustedes tienen que mantener, es la idea de que el secreto profesional es inviolable y por lo tanto no se le puede obligar a esa persona a declarar en juicio. No se le puede obligar a esa persona a declarar en juicio. Aquí está. 303 del Código Procesal Penal dice: tampoco estarán obligadas a declarar a aquellas personas que, por su estado, profesión o función legal, como el abogado, médico o confesor, tuvieran el deber de guardar el secreto que les hubiere confiado, pero únicamente en lo que se refiere a dicho secreto. Las personas comprendidas en el inciso anterior no podrán invocar la facultad allí reconocida cuando se las relevare del deber de guardar secreto por aquel que lo hubiera confiado. Entonces, fíjense, la gran excepción, digamos, a estas personas que tienen el deber de guardar silencio, se da cuando aquella persona que le confió el secreto, las haya relevado de aquella obligación. Entonces, cuando las haya relevado de aquella obligación, van a encontrarse obligados a declarar, a pesar de que hayan adquirido ese conocimiento dentro del uso y el ejercicio de su secreto profesional. Bien, eso entonces respecto de los testigos en términos muy gruesos. Vamos ahora con el segundo medio probatorio, que son los peritos. Para ello voy a leer el artículo 314 del Código Procesal Penal, que los comienza, digamos, a regular. Dice: el inciso segundo: procederá el informe de peritos en los casos determinados por la ley y siempre que para apreciar algún hecho o circunstancia relevante para la causa fueren necesarios o convenientes conocimientos especiales de una ciencia, arte u oficio. Lo repito: procederá el informe de peritos en los casos determinados por la ley y siempre que para apreciar algún hecho o circunstancia relevante para la causa fueren necesarios o convenientes conocimientos especiales de una ciencia, arte u oficio. Aquí hay que ser bien preciso y señalar que el medio de prueba en materia penal, por regla general, no es el informe de peritos, no es el informe pericial, sino que el medio de prueba es la declaración sobre el contenido, Dice el inciso primero: el Ministerio Público y los demás intervinientes podrán presentar informes elaborados por peritos de su confianza y solicitar en la audiencia de preparación del juicio oral que estos fueren citados a declarar a dicho juicio, acompañando los comprobantes que acreditaran la idoneidad profesional del perito. Bien,
Veamos algunas cuestiones generales en torno a este medio de prueba, a los peritos. En cuanto a la iniciativa, tal como señalé, el inciso primero del artículo 314 señala que el Ministerio Público y los demás intervinientes pueden solicitar la realización de ciertos peritajes. Entonces, en cuanto a la iniciativa, le corresponde al Ministerio Público y a los demás intervinientes. Querellante, el acusado también podría hacerlo, etc. Bien. En cuanto al contenido y las formalidades del informe de peritos, el artículo 315 señala lo siguiente. Sin perjuicio del deber de los peritos de concurrir a declarar ante el tribunal acerca de su informe, éste deberá entregarse por escrito y contener: letra A, la descripción de la persona o cosa que fuera objeto de él, del estado y el modo en que se hallare. Letra B, la relación circunstanciada de todas las operaciones practicadas y su resultado. La relación circunstanciada de todas las operaciones practicadas y su resultado. Y letra C, las conclusiones que, en vista de tales datos, formularen los peritos conforme a los principios de su ciencia o reglas de su arte u oficio. No obstante, de manera excepcional, las pericias consistentes en análisis de alcoholemia, de ADN y aquellas que recayeren sobre sustancias estupefacientes o psicotrópicas podrán ser incorporadas al juicio oral mediante la sola presentación del informe respectivo. Sin embargo, si alguna de las partes lo solicitare fundadamente, la comparecencia del perito no podrá ser sustituida por la presentación del informe. Entonces, en cuanto al contenido de las formalidades, tiene que contener el informe de perito la descripción de la persona o cosa objeto del peritaje. En segundo lugar, la relación circunstancial de las operaciones que practicó y también, por supuesto, el resultado. Y por último, las conclusiones que, en vista de tales datos, formularen los peritos. Y naturalmente esto es en sintonía con los principios de la ciencia que rige en función, digamos, de los principios de su ciencia o arte. Bien. En cuanto a la admisibilidad del informe, de peritos, el juez de garantía, en esta audiencia preparatoria del juicio oral, no en la audiencia del juicio oral, sino que en la audiencia preparatoria del juicio oral, va a citar a los peritos, va a admitir, digamos, los informes y luego va a citar a los peritos y además debe cumplir con todos los requisitos, digamos, generales. Para ello tiene que revisar que el perito efectivamente otorgue suficiente garantía de seriedad y de profesionalismo. Entonces, para poder admitirlo, tiene que el tribunal previamente constatar el hecho de que el perito otorgue suficiente garantía de seriedad y de profesionalismo. Ahora, el juez de garantía puede limitar el número de informes de peritos o también el número de peritos propiamente tales cuando unos u otros resulten excesivos, sobreabundantes y que puedan llegar a entorpecer la realización del juicio. Todo esto entonces se quedaría en ese filtro de la exclusión de prueba dentro de la audiencia preparatoria del juicio oral, o sea, en la etapa intermedia. Bien. En cuanto a la remuneración de los peritos, esta le corresponde a la parte que los presentaron. Los honorarios del perito le corresponden a la parte que los presente, pero por excepción van a ser de cargo fiscal en el caso del artículo 316, inciso segundo, dice. Inciso tercero, bueno, inciso segundo señala: los honorarios y demás gastos derivados de la intervención de los peritos mencionados en este artículo corresponderán a la parte que los presentaron, o sea, como una costa. Ahora, excepcionalmente, el juez de garantía podrá relevar a la parte total o parcialmente el pago de la remuneración del perito cuando considerare que ella no cuenta con medios suficientes para solventarlo o cuando, tratándose del imputado, la no realización de la diligencia pudiera importar un notorio desequilibrio en sus posibilidades de defensa. En este último caso, el juez de garantía regulará prudencialmente la remuneración del perito, teniendo presente los honorarios habituales en la plaza, y el total o la parte de la remuneración que no fuera asumida por el solicitante será de cargo fiscal. Bien, eso entonces respecto de los peritos en tanto medio de prueba. Veamos ahora otros medios de prueba, que son los documentos y los objetos. El Código Procesal Penal no realiza una regulación orgánica ni sistemática de los documentos, ni tampoco los define, y de hecho los regula en la introducción al juicio, en el artículo 333, el 333 conjuntamente a los otros medios de prueba,
conjuntamente a los otros medios de prueba, en el párrafo séptimo del título tercero del libro segundo del Código Procesal Penal. Dentro de los otros medios de prueba podemos encontrar a las grabaciones, a los elementos de prueba audiovisuales, a los elementos de prueba computacionales o cualquier otra prueba, digamos, de carácter electrónico apto para producir la fe. Dice el artículo 323, podrán admitirse como pruebas películas cinematográficas, fotografías, fonografías, videograbaciones y otros sistemas de reproducción de la imagen o del sonido, versiones taquigráficas, en general cualquier medio apto para producir fe. El tribunal determinará la forma de su incorporación al procedimiento, adecuándola en lo posible al medio de prueba más análogo. Fíjate, un solo artículo es quien regula es aquel que regula el párrafo séptimo, el artículo 323. Ahora, dentro de los objetos, se comprenden también a los instrumentos del delito, como también a los efectos del delito. O sea, en ese sentido puede ser un medio probatorio el instrumento con el cual se cometió el delito. Por ejemplo, el cuchillo con el cual mutilaron a una persona, la pistola con la cual mataron a otra persona, etc. Porque en ellos, por supuesto, pueden haber huellas dactilares, se pueden realizar informes periciales, etc. Como también pueden ser objetos medio de prueba los efectos del delito, o sea, la moneda falsa, la billetera hurtada, la cosa robada, etc. Bien. Y luego tenemos finalmente esos otros medios de prueba, los que efectivamente se pronuncia el artículo 323, que señala que pueden admitirse como pruebas las películas, las fotografías, las videograbaciones y otros sistemas aptos, digamos, para producir fe. Todos los otros sistemas o elementos que sirvan para producir fe. Bien, ¿y qué sucede en relación con la prueba que no se solicitó oportunamente? Como ustedes saben, la prueba tiene que ser ofrecida durante la etapa de preparación de juicio oral. Ahí es en donde, por regla general, las partes ofrecen la prueba. Esa prueba va a tener que pasar por un filtro, de modo que una vez ya filtrado, se constata, digamos, en el auto de apertura del juicio oral que, como ustedes bien saben, constituye la fisonomía o configura el objeto propio del pleito y las pruebas a rendirse dentro del juicio oral. Entonces la oportunidad lógica y la oportunidad general para poder ofrecer prueba es en la audiencia preparatoria del juicio oral. Sin embargo, el artículo 336, el artículo 336 contempla dos grandes excepciones. Dice, a petición de alguna de las partes, el tribunal podrá ordenar la recepción de pruebas que ella no hubiere ofrecido oportunamente cuando justificare no haber sabido de su existencia sino hasta ese momento. Señala el inciso primero. El inciso segundo señala, si con ocasión de la rendición de una prueba surgiera una controversia relacionada exclusivamente con su veracidad, autenticidad o integridad, el tribunal podrá autorizar la presentación de nuevas pruebas destinadas a esclarecer esos puntos, aunque ellas no hubieran sido ofrecidas oportunamente y siempre que no hubiera sido posible prever su necesidad. Entonces el artículo 326 establece dos grandes casos de excepción de pruebas que se pueden rendir en el juicio oral, no obstante no haber sido ofrecidas en la audiencia preparatoria del juicio oral. ¿Cuáles son estas hipótesis? En primer lugar, las pruebas que no fueron ofrecidas oportunamente por no haberse sabido su existencia, por no haberse tenido conocimiento en torno a su existencia. Y en segundo lugar, las controversias relacionadas con la veracidad, integridad o autenticidad durante la rendición de una prueba siempre que no hubiera sido posible prever aquella necesidad, señala el 336 del Código Procesal Penal. Bien, una vez terminada la etapa de rendición de prueba, viene el alegato final en la clausura del debate. Entonces, concluida la recepción de las pruebas, el juez presidente de la sala del Tribunal de Juicio Oral competente, va a otorgar sucesivamente la palabra para que puedan las partes formular todas aquellas conclusiones que estimen necesarias. El orden conforme al cual va a otorgar la palabra es el siguiente.
En primer lugar se lo entrega al fiscal, en segundo lugar al acusador particular, en tercer lugar al actor civil y en cuarto lugar al defensor. Entonces primero al fiscal, luego al acusador particular, luego al actor civil y por último al defensor. Ahora, el tiempo lo va a fijar el tribunal, pueden ser 10 minutos, 15 minutos, media hora, lo que él estime. Naturalmente todo esto en consideración a la extensión del juicio. Ahora, concluida la primera ronda de alegatos, todos van a tener la oportunidad de replicar. Todos van a tener la oportunidad de replicar, pero únicamente en relación con las conclusiones de los demás. Entonces no pueden agregar cuestiones nuevas. Entonces, una vez que termina la rendición de prueba, el tribunal tiene que ofrecer la palabra a todos los intervinientes en un determinado orden. Una vez que termina el último, se les entrega el derecho a réplica a todos. Se les entrega derecho a réplica a todos, pero únicamente pueden referirse a las conclusiones de los demás. Por último, el acusado puede exponer, esto en conformidad lo dispone el artículo 8º, regla general, digamos, del Código Procesal Penal, puede exponer todo lo que estime conveniente, tras lo cual se va a declarar cerrado el debate. Entonces, una vez que se determinan esos alegatos de clausura, se le va a entregar por último la posibilidad al acusado para que exponga todo aquello que estime conveniente, tras lo cual el tribunal va a declarar cerrado el debate. Bien, pronunciémonos ahora sobre estas últimas cuestiones que también tienen particular significancia y que están todas ellas vinculadas con el juicio oral. En primer lugar, la valoración de la prueba. La valoración de la prueba. Una vez que se cierra el debate, los miembros del tribunal pasan a deliberar inmediatamente en privado para determinar si con la prueba rendida en el juicio se alcanzó o no el umbral de suficiencia probatoria, es decir, el umbral, digamos, o estándar de convicción para estimar culpable o inocente al acusado. Entonces lo repito, inmediatamente se cierra el debate, los jueces, digamos, se juntan a deliberar en torno a si se alcanzó o no el estándar probatorio. Si no se alcanzó, va a tener que absolverse al imputado. Ahora, los tribunales van a apreciar la prueba con libertad, pero conforme al sistema de la sana crítica, es decir, un sistema de valoración libre de la prueba, pero respetando los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, conforme dispone el artículo 297 del Código Procesal Penal, que dispone: los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Si se fijan, el tribunal no habla de sana crítica, y esto no lo hizo el legislador para evitar, digamos, aquel conflicto interpretativo que nace, digamos, del Código de Procedimiento Civil, dado que éste confunde, por un lado, la prueba en conciencia con la sana crítica, las utiliza indistintamente. Entonces, el legislador procesal penal, para no entrar en ese debate, para no cerrarlo, si se quiere, no quiso hablar de sana crítica, sino que habló con la caracterización de la sana crítica, más no con su nomenclatura. Ahora, el tribunal en su sentencia tiene que hacerse cargo necesariamente de la fundamentación de toda la prueba producida. No se puede, digamos, no pronunciar sobre alguna prueba que se haya producido, que se haya ofrecido durante el procedimiento, durante este juicio oral, incluida toda aquella prueba que haya sido finalmente desestimada, indicando en ese caso cuáles son las razones que tuvo en cuenta, que tuvo a la vista para finalmente desestimar. Bien, eso entonces respecto de la valoración de la prueba. Pasemos al siguiente punto, la decisión sobre la absolución o la condena. Como ya dijimos, inmediatamente después de clausurado el debate, los jueces van a entrar a deliberar para emitir un pronunciamiento sobre la absolución o la condena del acusado. El tribunal, para esos efectos, digamos, debe dictar la sentencia en la misma audiencia. El tribunal, por regla general, debe dictar la sentencia en la misma audiencia respectiva, comunicando la decisión de absolución o de condena respecto de cada delito que se imputa y en relación con el grado de participación que se le atribuye. A esto se le denomina el veredicto, o la lectura, la declaración del veredicto por parte del tribunal. Esta es la audiencia de veredicto, en donde, fíjense, nos están explicando cuáles son los fundamentos
detallados, digamos, conforme a los cuales el tribunal alcanzó o no la convicción, sino que tan solo tiene que mencionar si se absuelve o se condena. Si se absuelve o se condena. Y luego, en una audiencia posterior, en una audiencia de lectura de fallo, es en donde el tribunal va a exponer con todos sus pormenores las razones y argumentos conforme a los cuales llegó a su convicción o no llegó a ella. Ahora, la decisión del tribunal debe emitirse entonces, este primer veredicto debe emitirse de inmediato una vez llegado el acuerdo. Excepcionalmente puede prolongarse esta deliberación hasta por 24 horas cuando la audiencia del juicio se prolonga por más de 2 días y no fuere posible emitir la decisión inmediatamente por la complejidad del caso. En este último caso, en caso entonces en donde el caso es particularmente complejo y no se puede dictar el veredicto de inmediato, el tribunal debe señalar de forma inmediata la oportunidad en que la decisión va a ser comunicada a todos los intervinientes. Ahora, la sanción por la omisión del pronunciamiento de esta decisión, o sea, la falta o la omisión al veredicto, acarrea nada menos que la nulidad del juicio. Acarrea nada menos que la nulidad del juicio. Por lo tanto, es fundamental que el tribunal sí entregue, digamos, su veredicto previo a la audiencia de lectura de fallo. Veamos ahora el siguiente punto, el estándar de convicción. El estándar de convicción. Conforme dispone el artículo 340 del Código Procesal Penal, se exige por parte del tribunal para que pueda condenar a un acusado un grado de convicción tal que se encuentre exento de dudas razonables. Se le exige un nivel de convicción tal al tribunal que se encuentre exento, limpio, purgado de cualquier duda razonable, conforme dispone el artículo 340, inciso primero del Código Procesal Penal, que leo a continuación. Nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere más allá de toda duda razonable la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley. Bien, entonces, respecto al estándar de convicción surgen dos posibilidades. Por un lado, la decisión de absolución y por otro lado, la decisión de condena. Se va a decidir la absolución cuando no se alcanza aquel grado de convicción, por ejemplo, cuando asista o asalte al tribunal más allá de una duda razonable. Cuando al tribunal lo asalte una duda razonable, no puede condenar al acusado. Y por lo tanto, en tal caso, va a tener que declarar una sentencia, dictar una sentencia de absolución y por lo tanto va a tener que alzar todas las medidas cautelares personales y reales que hubiesen estado, digamos, decretadas. Bueno, en verdad las medidas cautelares personales, porque en relación con la acción civil podría perfectamente condenarse. Entonces, para ser más estricto, si es que el tribunal decide absolverlo, en un sentido penal, digamos, se va a disponer de inmediato el alzamiento de las medidas cautelares personales. Por ejemplo, una prisión preventiva, una orden de arraigo, una prisión, un arresto domiciliario, etc. En cambio, va a haber decisión de condena en el caso en donde el tribunal adquiera, digamos, una convicción que no admita, digamos, ningún tipo de duda razonable. Entonces, cuando no le asista, no le asalta al tribunal ninguna duda razonable, bueno, va a finalmente condenar al acusado. En el caso de condena, el tribunal va a tener que resolver sobre las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal. El tribunal va a tener que resolver sobre las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, bien sean agravantes, atenuantes, etc. No obstante, tratándose de circunstancias ajenas al hecho punible y los demás factores relevantes para la determinación y cumplimiento de la pena, el tribunal va a tener que abrir debate sobre tales circunstancias y factores inmediatamente después de pronunciado el veredicto y en la misma audiencia. Ahora, para dichos efectos, el tribunal va a recibir los antecedentes que hagan valer los intervinientes para fundamentar sus peticiones, dejando su resolución ya no para esta misma audiencia, sino que para la audiencia de lectura de sentencia. Bien, y para ir terminando, veamos la sentencia definitiva. En base a toda la prueba rendida en el juicio oral, apreciada, como ustedes bien sabrán, conforme a las reglas de la sana crítica, en libertad por parte del tribunal y habiendo adquirido una convicción más allá de toda duda razonable,
el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, va a motivar su decisión a través de la sentencia definitiva. Va a motivar su decisión a través de la sentencia definitiva. La motivación de la sentencia va a posibilitar posteriormente el control ex post, digamos, y eventual, que incluye, por supuesto, también el control sobre la valoración de las pruebas, y por lo tanto, esa sentencia definitiva va a ser susceptible de determinados recursos. No del recurso de apelación, pero sí de otros recursos extraordinarios, por ejemplo, el recurso de nulidad. Entonces, repito esta última idea tan solo para ir terminando. El tribunal, en base al mérito de toda la prueba rendida, su valoración conforme a las reglas de la sana crítica, y habiendo adquirido una convicción más allá de toda duda razonable, va a tener que motivar un acto jurídico procesal en la forma de sentencia definitiva que va a resolver la absolución o la condena del imputado, la absolución o la condena del acusado. Esa sentencia debe estar motivada, tiene que contener ciertas menciones específicamente señaladas por la ley, y esa sentencia, ese acto jurídico procesal va a ser susceptible de impugnación a través de ciertos recursos que ya vamos a tener oportunidad de analizar, pero por antonomasia es el recurso de nulidad en materia penal. Bien, con eso entonces vamos a terminar este video a propósito del estudio de las distintas fases que es posible advertir en el juicio oral. En el siguiente video vamos a seguir estudiando con un poco más de detalle las distintas menciones, como también el régimen recursivo que procede en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio oral. Espero les haya servido esta explicación y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.